creería que tenemos mucho potencial y por eso tanto países como Emiratos, como mismo China, en varias de sus empresas le están apostando a Colombia con inversiones bastante altas. Canciller, quiero hablar de geopolítica. Colombia, ¿qué compromisos asume al suscribir este memorando de entendimiento con China? Y hay un punto particular sobre la mesa. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con Taiwán y el reconocimiento de ese país? ¿Colombia mantiene la posición actual? ¿Colombia modifica sus posiciones por cuenta de la suscripción de este acuerdo? Este es un acuerdo que está establecido bajo un principio y es la libre determinación de los pueblos y la libre relacionamiento diplomático internacional, y así seguirá siendo. Así como Colombia ha tenido la libertad de poder relacionarse con China, en ningún momento aquí se vetó o se dio indicaciones específicas de cuáles deben ser las relaciones diplomáticas de nuestro país. Sí, pero el presidente Xi Jinping sí envió un mensaje en su discurso. Dijo, esperamos que América Latina respete la integridad china. ¿Eso lo interpreta Colombia como una posible instrucción para que Colombia haga lobby en nuestro continente y evitar que otros países reconozcan a Taiwán? Yo hablo de los principios que están en la Constitución política y en la libre determinación de los pueblos y específicamente de las relaciones diplomáticas. Ministra, diversos países pues han experimentado algunos problemas adhiriéndose a esta ruta de la seda. Por ejemplo, hay países que han tenido que ceder activos a China porque han caído como en una especie de trampa de deuda con ese país. Frente al endeudamiento que aparentemente tendríamos con China, ¿en qué condiciones quedamos? Y mi pregunta puntual sería si los colombianos vamos a conocer los detalles, la letra chiquitica, la letra menuda de todo lo que están firmando ustedes con China. Aquí siempre hemos trabajado sobre la transparencia y por eso incluso estamos aquí contándoles a ustedes qué es lo que está pasando en Beijing. Lo ha hecho el presidente Petro, lo ha hecho cada uno de los sectores y específicamente, insisto, aquí no se establecieron compromisos legales como tal, pero sí es un documento que va a trazar o va a sentar un marco de relacionamiento entre Colombia y China y buscar los mejores intereses para nuestro país. Eso es lo que podría decir. Hablando de intereses, vamos ministra, a construir dichos proyectos. Cuéntemelo. Hablando de intereses, esta plata, la ruta de financiamiento, que al final de cuentas es de lo que se trata la ruta de la seda, esa plata que puede prestar China, ¿a qué intereses? ¿De cuánta plata estamos hablando? ¿Para qué sectores, ministra? Eso depende específicamente de los proyectos que deben estar sobre la mesa y esa principalmente fue una de las, como ustedes tomando sus palabras, exigencias de Xi Jinping, y es que necesitamos proyectos de infraestructura sobre la mesa para empezar a trabajar y que esto principalmente no quede en un papel más. Sí, pero ministra, estoy relacionando, Víctor, perdóneme, que al gobierno colombiano no le gustan las 4G, que son las manos privadas en la construcción de vías. ¿China podría ser la salida para construir carreteras en Colombia, para desarrollo de infraestructura? El desarrollo de infraestructura siempre va a pasar tanto por el sector privado como de la cooperación entre estados para desarrollar diferentes proyectos y esta puede ser una posibilidad más como lo serán el sector privado y las diferentes normativas que tiene nuestro país. Ministra, el gobierno del presidente Petro ha hablado de la posibilidad de tener una especie de tren transoceánico que conecte el Pacífico con el Atlántico para tener como una especie de alternativa al Canal de Panamá. ¿Eso está aquí firmado? ¿Una iniciativa de esas dimensiones podría desarrollarse con China en el marco de esta ruta de la seda? Aquí se habla en términos generales de desarrollar infraestructura ferroviaria. No hay proyectos específicos porque entenderá que cada proyecto debe tener unos estudios, cada proyecto tiene que tener unas viabilidades, pero obviamente la apuesta por las redes ferroviarias del país es una apuesta del presidente Petro y avanzaremos en una movilidad sostenible y una movilidad en materia renovable y apostándole a la transición energética. A propósito, el tren del que habló el presidente Petro en el discurso ayer, ministra, ¿usted sabe a qué se refería?
Creo que es a conectar principalmente toda América Latina y es un proyecto que ha venido avanzando y que no solo en Panamá, que ya hay una parte que va a conectar con la frontera con Costa Rica, sino varios de los países están avanzando en actualizar y sobre todo innovar en las redes ferroviarias y Colombia no se puede quedar atrás. Sí. ¿Y qué ruta sería? Porque el presidente efectivamente habló de redes férreas y de una conexión interoceánica. Ese tren es, ¿qué ruta? La verdad, yo no quisiera caer en las imprecisiones de los detalles. Creo que le dejaré esto a mi compañera de gabinete, la ministra de Transporte. Vale. Sí. Ministra, si Estados Unidos pusiera como condición para mantener las actuales condiciones arancelarias para Colombia, que nuestro país desista de pertenecer a la ruta de la seda, ¿Colombia aceptaría esa condición? Creo que estamos expectantes del aumento del comercio con el continente asiático. Los aranceles no son un tema exclusivo de Colombia y lo que puedo mencionar es que llevamos varios días viendo a las dos grandes economías sentadas en Ginebra, negociando y celebramos dichos acuerdos establecidos. Las guerras comerciales no tienen ganadores ni pueden generar imposiciones. Hoy estamos hablando con la segunda economía más grande del mundo y queremos seguir hablando con nuestro principal socio comercial, que es los Estados Unidos. Claro, lo único que determinaré, lo otro es hablar sobre suposiciones. Se lo pregunto porque usted conoce muy bien el caso de Panamá. Panamá tuvo que retirarse del acuerdo de la ruta de la seda por presión directa de Estados Unidos. Llegó el secretario de Estado Marco Rubio, el presidente Trump empezó a hablar de la posibilidad de recuperar el canal de Panamá y el gobierno panameño tuvo que recular. ¿Colombia ha planteado la posibilidad de que tenga que estar en ese mismo escenario? Nosotros no hemos tenido esa conversación con los Estados Unidos y como usted entenderá, el manejo de las relaciones exteriores necesita prudencia y diplomacia y cada una de esas conversaciones se llevarán con un diálogo franco, un relacionamiento de tú a tú y sobre todo con la honestidad sobre la mesa y si llegara a existir esa conversación, pues es una conversación que tendremos con los Estados Unidos. Vale. No puedo determinar cuál puede ser el resultado, ese será un desarrollo si se llegara a dar dicha conversación, pero hoy hablar de una suposición. Es la muy diplomática canciller de Colombia, la escuchan ustedes, la ministra de Relaciones Exteriores, Laura Sarabia. Ministra, ya que la tengo en la línea, quisiera hacerle una última pregunta sobre Pepe Mujica. Sí. Sobre Pepe Mujica, a quien usted conoció, cuya muerte los coge a ustedes en China. ¿Qué recuerdos tiene usted de Pepe Mujica? Creo que Pepe Mujica deja un legado para América Latina, un legado en el cual debemos construir nación todos juntos. Creo que el recuerdo más enfático es cuando regañó a los presidentes de América Latina por no conversar tanto como deberían conversar y les hizo un llamado a que deberían estar más unidos y no solo encontrarse en eventos protocolarios. Vale, ministra, le agradezco estos minutos la explicación para Colombia sobre el acuerdo firmado esta mañana con el gobierno de la China. Ministra, gracias, le deseo un feliz noche allí en Beijing. Muchísimas gracias a Néstor y a todos los que estaban en la mesa. Feliz día. Gracias a usted, la canciller Laura Sarabia. Y Felipe, aquí lo único que queda es rezar que este acercamiento con China no tenga consecuencias con el matón del barrio, que es el señor Trump desde los Estados Unidos. Seguramente las va a tener, Néstor, espere y verá, porque ya, ¿cómo es que dicen? Soldado advertido no muere en guerra. Y yo no veo cómo, realmente, sin ser economista y menos experto en relaciones internacionales, cómo vamos a balancear las importaciones con China a punta de café y limón. Felipe, no pues lo veo claro. Es la pregunta que hizo Paola, ¿no? Ese es el reto, Felipe, pues porque con cebolla o con limón Tahití o con aguacates o con cacao, con café, Felipe, pues va a ser muy complicado competir con tecnología que tiene un valor agregado muy alto. Balanza comercial hoy entre Colombia y China. Aurelio, Colombia le vende a China $2.900 millones, que es café, que es algo de petróleo, que son algo de productos agrícolas. Y le compramos a China
casi 16 mil millones de dólares. Por Claro, eso el déficit claro, es de 14. Es decir, eso a punta de limón Tahití, se llama limón Tahití, ¿verdad? Sí, limón Tahití. Sí, sí, señor, claro. Claro. A punta de cebolla y limón Tahití va a ser muy difícil, teniendo en cuenta, por más grande que sea el mercado, y es que nosotros, Felipe, no hemos hecho la tarea. Aquí no hay preparación de nada, no hay cargamentos de productos No hay vías. que estén listos. No hay vías. Es Ya- que ya todo eso exportamos- necesita sacar vías. ¿Por dónde sacar el producto? Ya exportamos 500.000 sacos de café a China, ¿no? Y la canciller Sarabia mencionó también artículos ¿De, como el camarón. ¿De cuántos que se exportan, Aurelio, al año en el mundo? Pues al estamos mundo? exportando de 12 a 13 millones de sacos de café al año. Bueno. Y China exportamos 500.000. Y la gran mayoría, el 48%, va a Estados Unidos. Néstor, pero por ejemplo la canciller mencionó el tema del camarón. Colombia importa camarón, yo no entiendo cómo. Bueno, hay una parte que se produce en el Caribe que se exporta, pero el grueso del camarón colombiano que se consume en los importado, restaurantes sí. es importado. Entonces yo no entiendo cómo vamos a importar camarón. Habló de que carne vamos a bovina exportar. también, ¿no? Bueno, Aurelio. Sí, pero bueno, eso también se está exportando todo en también. el papel, todo puede ser, porque se trata de un socio que tiene una población de 1.200, 1.300 millones de Es personas. muy difícil equilibrar Y esta balanza. Y Ahora- obviamente es un mercado muy atractivo. Ahora, para abrir un mercado no se necesita solamente No, tener yo- clientes, se necesita Cualquier tener... limón Tahití que se venda Y en China muchos está bien. años, y muchos años, Néstor. Esto no es de un día para otro. Es decir, oponerse Claro, a que y por Colombia eso se abra entre- internacionalmente, pues es una necesidad. Es un punto de Tiene partida. que hacerlo. Este es un punto de Pero la partida, pero pregunta falta mucho es, para ¿este que es el falte el momento? desarrollo. Felipe, cuando usted mira el Claro. acercamiento a China, hay dos cosas que usted debe tener en consideración. Claro que es un mercado atractivo y claro que hay que arrancar. Pero Y el sin lugar a dudas. Y el gobierno Petro está arrancando. Perfecto. Hay que prepararse para ese mercado, porque se vende no solamente diciendo les voy a vender, esto es exactamente igual en una plaza de mercado. Usted no saca nada recibiendo a mucha gente en la plaza de mercado si no tiene productos, si Claro. no los tiene Y listos, eso es lo que si yo no extraño, están limpios, Néstor. si no están competitivos. Claro. Eso es lo que Claro yo que ese es un extraño, círculo el vicioso. diálogo con el sector privado. O sea, todas las negociaciones de comercio se caracterizan porque uno tiene entre comillas, un cuarto de al lado. Un cuarto de al lado en el cual los que realmente producen los limones o el café o el cacao o hacen las obras, que son los empresarios privados, los gremios representados precisamente para poder garantizar que eso no se vuelva sencillamente un discurso, sino unos hechos, están sentados ahí diciendo qué sí se puede y qué no se puede. Esta negociación se caracterizó por ignorar al sector privado colombiano y a mí me parece que eso es lo que hace que pasemos del discurso a la práctica y que adicionalmente lo hagamos de una manera conveniente y gradual para Colombia. Eso es lo que yo extraño. Sí, pero de Y- todas y te formas entiendo, deberíamos pensar, por ejemplo, Héctor, véndale un limón al 5% de la población china, lógrelo. Pues hay una oportunidad grandísima, ¿no? Obviamente nos tenemos que preparar, no hay que rechazar de tajo estas oportunidades que se nos abren, pero sigue habiendo muchas dudas sobre qué dejó Colombia empeñado de pronto en este acuerdo, Ya me cómo cuenta- van a ser los ya me cuenta, negocios, los No dejó proyectos nada, de Víctor. Ya me No cuenta dejó sorpresas nada. de eso. No Héctor, dejó señor. nada porque lo que firmaron, como dijo la propia canciller, es un papel. Sí, es un acuerdo de y ese intenciones, el papel punto de y ese partida. papel no va y ese papel no va a pasar a la práctica pronto al menos, y por lo menos en este gobierno no va a pasar a la práctica. Ahí no hay nada. Y entre otras cosas, por eso dicen que el presidente Petro se puso bravo con la canciller Sarabia, porque el documento que firmaban no generaba ninguna obligación para ninguna de las partes. Y pongámoslo en esa dimensión. Eso, lo que se firmó, eso que llaman un acuerdo de intención, es bueno, ahí vamos, ahí seguimos hablando. Nos vemos, ¿no? Cualquier cosa hablamos. Es más o menos el resumen del documento que se firmó. Y yo creo que no hay que darle mayor dimensión. Pues esperemos que, como dice Néstor, el matoncito del barrio no le parezca que ese saludo pues es ofensivo con él y que eso genere unas consecuencias negativas, porque puede que sí, pero en realidad lo que va a pasar ahí es prácticamente nada, porque como lo explicó la canciller, es una cosa de intenciones. ¿De qué intención? La intención es que China está dispuesto a invertir grandes sumas de dinero
especialmente en obras de infraestructura en Colombia. Esa es la intención. Y cuando le preguntaron al presidente Petro y al gobierno del presidente Petro, bueno, ¿qué nos ponemos a hacer? ¿Cuál carretera? ¿Cuál túnel? ¿Cuál puerto? Pues ellos dijeron, déjeme ver y entonces yo vuelvo y lo llamo. En eso quedaron. Ese es el resumen de la conversación con la canciller Laura Sarabia, Héctor, que acabamos de tener. Usted tiene razón en el sentido de que el acuerdo de esta madrugada o el principio del memorando de entendimiento no es vinculante. Esto quiere decir que es un acuerdo de intenciones apenas. Pero además a espaldas del sector privado. Claro, pero es el acuerdo de intenciones más importante que ha firmado, permíteme, Mara Consuelo. El que traduce eso en realidad es el sector privado y ha estado por fuera completamente de la conversación. Pero es el acuerdo de intenciones más importante que ha firmado Colombia con la China y con Asia desde que existen relaciones con ese continente. Así que valorémoslo. Por supuesto, como cualquier otro acuerdo a su inicio, pues es de intenciones y se va desarrollando a lo largo de los años. Pero preguntaba Felipe, decía, bueno, sería una necedad no abrir el mercado de Colombia al mundo, pero este es el momento. Decía, nuestro director decía, ¿será que esto enoja al matón del barrio? Y la pregunta es, bueno, no podemos seguir con una mentalidad colonial frente a los Estados Unidos, sabiendo que allí en los Estados Unidos lamentablemente perdimos un socio confiable como eran las administraciones tanto republicanas como demócratas de los últimos años. Tenemos a una persona que impone aranceles como mecanismo de negociación y de extorsión. Entonces esperamos a que no hacemos nada y dejamos que pasen los 4 años de Trump para evitar que nos regañe Trump. No, Colombia tiene que abrirse al mundo con la dignidad de un país que tiene capacidad que usted llama el de interlocución con cualquier país. Si es que se está refiriendo al presidente Trump, arrodilló a China. ¿Lo arrodilló? No lo arrodilló, no. Ahí te equivocas, Felipe. La que terminó arrodillada fue Estados Unidos. No, te equivocas profundamente. El que terminó reculando fue Estados Unidos. No. El que terminó reculando fue Trump. Si era tan berraquito, ¿por qué no le dejó los aranceles de 135%? Porque no le funcionó. Porque los productos chinos... Y vaya, mire los que Felipe, tiene ahora. con una diferencia. De una presión inflacionaria. Esa es la ventaja de los matoncitos del barrio, que viven del cuento y hay gente que les cree. La guerra la comenzó Trump, Felipe. No, claro, pero es que no la comenzó por comenzarla, Néstor. Estados Unidos lleva 200 años, ¿no?, enriqueciendo al mundo, enriqueciéndolo. Es que no lo miremos a corto plazo. Y llega el señor Trump, a quien ustedes irrespetuosamente se refieren como el matón del barrio. Me imagino que ya renunciaron todos a la visa y que no van a ir a Disney y tal, ¿no? Y dice, no, un momentico, vamos a poner esto en igualdad de condiciones. ¿Cómo lo logra? Subiendo los aranceles para que China después diga, no, venga, siéntese con nosotros. No, eso no es cierto. Y hagámonos pasito. Estados Unidos no ha enriquecido al mundo. Estados Unidos le ha vendido al mundo. Estados Unidos ha enriquecido al mundo hace 200 años, recibiendo y recibiendo y recibiendo y recibiendo. Usted está sorprendido. Francamente está chistosa la interpretación. Me parece, Felipe, usted está en el mismo discurso de Trump. El déficit comercial de Estados Unidos, que claro que lo tiene, es porque Estados Unidos ejerce el libre comercio y compra. Cuando usted pero además nos vendió, durante 200 años. Cuando usted va a un viaje, Felipe, y usa su tarjeta de crédito, usted no dice que está enriqueciendo a Portugal o que está enriqueciendo al señor del almacén. Usted está comprando, que es lo que ha hecho Estados Unidos. Pero bueno, Felipe, sobre el tema de aranceles. Pero además nos vendió 200 años cosas. Es que el cuento de que lo está enriqueciendo, Estados Unidos se hizo grande y logró ser la economía más importante del mundo porque logró venderle al mundo sus productos y por desarrollo tecnológico y tal, por mérito, bien merecido. No es ningún reclamo, pero pues sí es el hecho. Felipe, se hicieron ricos, por supuesto, con la industria. Le vamos a empezar a exportar inteligencia artificial a China, que eso me pareció prodigioso. Felipe, le iba a decir sobre la guerra comercial, eso que usted dice que Estados Unidos arrodilló a China, sí y no, porque fue China la que respondió, fue Trump el que comenzó la guerra comercial. Trump la comenzó. ¿Y cuál es la consecuencia práctica, Néstor? Que se echó para atrás en todo. Que el señor Felipe se tragó entera.
No, Felipe se tragó enterita la propaganda de Trump. Le respondió le está China diciendo al mundo entero y a sus electores que lo que ha pasado con Estados Unidos es que el mundo ha estado empobreciendo a la pobre Estados Unidos, que no es nada más y nada menos que la potencia económica global, y que por eso tienen que hacer lo que está haciendo. Es increíble que una propaganda tan básica, tan elemental de desmentir, termina incluso convenciendo aquí a algunos incautos. Pero es que el papel de Estados Unidos... Efectivamente, esto es un tema de sí, potencias. por fortuna la propaganda de Petro es mejor, ¿no? que la de pero el papel de Estados Unidos... Las dos son pésimas, Felipe. Las dos son pésimas. La última, Aurelio, 7:19. El papel de Estados Unidos, y sobre todo en los últimos 35, 40 años, ha sido un papel de hegemonía mundial, de un gran saqueo de recursos a nivel mundial. Eso es innegable, eso está probado. Pero Néstor, yo voy al punto del alarmismo que hay, porque vamos a dejar de ser colonia de Estados Unidos para volvernos de China. Colombia tiene firmado con Estados Unidos, anótelo bien, en todos los campos vigentes, 81 acuerdos tiene Colombia firmado con Estados Unidos, 81, y con China, como acaba de decir Héctor Riveros, acaba de firmar una carta de intención. Sí, señor. O sea, esa es la balanza hoy en términos de acuerdos. O sea, ¿usted cree que esto no va a pasar nada, Aurelio? ¿Usted está en la tesis de que esto no cambia nada? Pues, hombre, realmente, hoy, por ejemplo, Colombia está en la reunión de la OTAN. Colombia está hoy con su delegación militar en la reunión de la OTAN, y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se paseó por todas las agencias norteamericanas la semana pasada. ¿Cuál es el cambio que va a haber? Nada, que vamos a abrir unos mercados. Yo no estoy de acuerdo con Luis Ernesto y con todos. Busquemos a ver qué nos compran esos chinos que bien poquito tenemos para vender. 7:20 a.m. Me preguntan aquí, Felipe, sobre el tema comercio con China, unos oyentes. Me parece que esta es una buena pregunta para usted, Paola. El tema de Temu y el tema de las plataformas chinas, ¿nos toca en algo? Pues yo no sabría exactamente esos temas de plataformas digitales, porque acuérdese que eso es bien complicado. Incluso con Estados Unidos fue uno de los temas más álgidos, y quedaron todavía con impuestos hasta para compras mayores, creo que es de 200 o 250 dólares. $200. Sí, yo no sé ese tema tan puntual. Lo que le quiero decir es, eso sí, pues, a ver, varias cosas. Por un lado, yo creo que lo que quiere hacer el presidente es totalmente irreal. Pues centrémonos, pensemos en que esto llegue, este comercio con China, vía un tren bioceánico por el Pacífico, que además llega a Buenaventura y luego se conecta en un tren elevado después hasta Barranquilla, digamos. En esa película no estamos, y lo que me molesta a mí en el fondo es que, si bien es un memorando de entendimiento y no es un acuerdo, es lo que dice y lo que nos dijo 3 veces en esta entrevista la canciller Laura Sarabia, que una y otra vez repitió: queremos lograr un desarrollo comercial equitativo entre Colombia y China. Esa palabra de desarrollo comercial equitativo no existe, es una falacia, es una mentira, porque no hay manera que, a punta de venderles cebolla, aguacate, tomate, café, lo que usted quiera, podamos llegar a reversar ese comercio donde ellos nos mandan efectivamente celulares, no les vamos computadores, a vender inteligencia artificial, tabletas, vehículos, maquinaria, tractomulas, pero retroexcavadoras. O sea, ¿cómo vamos a compensar eso? Eso no va a pasar. Y que quieren que tengamos más chinos aquí construyendo cosas, pues sí, pero no digan esa mentira, como le dice la canciller, que es para lograr un desarrollo comercial equitativo y equilibrar la balanza comercial. Evidentemente, eso seguirá siendo asimétrico. 7:22 en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Lo único que permanece es el cambio. Siempre estamos en una dinámica de constante variación. Nos cambia todo. Nos desafía ese cambio. Y tú y yo necesitamos ser conscientes de eso y prepararnos para el cambio. Aquí lo importante es aprender a adaptarse. En mi libro Romperme fue solo un comienzo. Yo insisto en la metáfora de doblarse, que es fundamentalmente eso, cuando necesitamos cambiar, cuando necesitamos entender qué cosas hay que dejar a un lado, qué cosas hay que incorporar y qué cosas se sostienen para poder responder a la vida que está cambiando. Tú estás llamado a ser feliz, tú estás llamado a vivir en plenitud. Da lo mejor de ti. ¡Ánimo! Tú sabes. Con el acuerdo para entrar a la ruta de la seda, que se llama el China's Belt and Road Initiative en inglés, y que viene desde hace milenios, pero que tiene un impulso desde el año 2013, cuando China comenzó su proyecto expansionista,
Ahora Colombia tendrá acceso a créditos baratos. Pagaremos intereses, así como los chinos están construyendo ya obras en Colombia, tendremos más presencia de chinos. Pero fuera de eso, firmado el ingreso a la ruta de la seda, China le pide a Colombia, en particular al presidente Gustavo Petro, que además es presidente de la CELAC, que no sea reconocido el gobierno de Taiwán, que Colombia no lo ha reconocido nunca, es con quien hay esta disputa entre China continental y la isla. Le pide el presidente Xi Jinping a Colombia y América Latina que no se lo reconozca, que es una jugada estratégica, por supuesto, coartando la libertad de países de América Latina. China y Taiwán mantienen una disputa desde hace un siglo de soberanía y territorio. China considera a Taiwán una provincia rebelde, por eso el interés de esta mañana de que Colombia no lo vaya a reconocer. Una mamá sabe escuchar. Siempre está de nuestro lado. Celebra nuestros triunfos. Mamá siempre será el mejor equipo. Feliz día, mamá. Blue, más que radio. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. El terrorismo volvió a estremecer al país. Los últimos ataques de la disidencia de Iván Mordisco fueron simultáneos en el departamento del Cauca. Esta mañana hay 5 personas heridas, que fue el saldo que dejaron los explosivos, los tatucos que lanzaron los disidentes contra una estación de policía en el Patía. Mientras que en el Plateado, en Argelia, en ese mismo departamento, activaban una motocicleta bomba, y en Caloto esta mañana hay por lo menos 300 niños que no están asistiendo a sus escuelas, a sus clases, por el miedo, por ese terrorismo que es de los guerrilleros que tienen secuestrado a Lian Ortúa, ese niño de 11 años que completa hoy 13 días en cautiverio, que sacaron de su casa en el departamento del Valle del Cauca. Pero en esa misma zona, en Toribío, se reportó también la muerte de un hombre al que le explotó un explosivo en sus manos, un explosivo con el que al parecer iba a atentar. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 27 minutos. Ayer me llamaron de Santa Marta y me cuentan que un amigo, Juan Carlos Ortiz, de apenas 44 años, ha fallecido de un cáncer que lo tuvo postrado en el último tiempo. Cierro los ojos, agradezco por su vida y pienso en sus familiares y en el dolor intenso que sienten. Después de ese momento espiritual que realizo por ellos, me quedo meditando en lo poco agradecido que somos de la vida nosotros, los que aún estamos bien. Recordé un diálogo con otro amigo que me decía: tengo que dar gracias porque las cosas van bien, porque estoy sano, me va bien en el trabajo, mis hijos y mi esposa están bien, todo el mundo realizando sus sueños. Y él me decía algo que creo que es válido. A veces no sabemos lo afortunado que somos y no valoramos cada experiencia que tenemos. Cruzo las dos experiencias y pienso que sí, que debemos vivir más desde el agradecimiento, de aprovechar el presente que tenemos, de confiar en que podremos vencer las adversidades y seguir adelante. A veces esperamos perder la salud para valorarla, encontrarnos con las adversidades insuperables para entender que estamos bien, no tener el trabajo para saber que era el mejor espacio para realizarnos, no poder besar a las personas que amamos para comprender lo valiosas que son para nosotros. Lo que quiero en este momento es invitarte a dar gracias por tu vida, por tu momento, centrándote en lo que tienes y no en lo que te falta, en las buenas experiencias que te impulsan y no en las dificultades que se pueden generar. No es conformarse, sino entender que cualquier desarrollo se da desde la realidad presente, esa que siempre tenemos y que es mucho mejor de lo que nosotros mismos a veces creemos.
Y si estás pasando por un momento difícil, te invito a aferrarte a la esperanza, a creer en ti, a generar un pensamiento optimista que te haga crear soluciones y a actuar con la valentía y los demás valores que tienes en el corazón. La vida es esto que tenemos y seremos felices en la medida que seamos capaces de agradecerla y de vivirla desde el optimismo que nos abre a nuevas y mejores perspectivas. La tarea de ser feliz es hoy. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Gracias a ustedes. Nuevamente Mañanas Blue con Néstor Morales es el programa hablado más escuchado y visto de las mañanas en Colombia. Les vamos a contar noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos esta mañana hay Alerta. 1 millón de gracias por estar cerca. Blue, más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos. Ya son las 7:31, momento para hablar de los deportes, momento para hablar de las copas. Primero la Libertadores. Encendemos el radar de los equipos colombianos. En la jornada nocturna, Atlético Bucaramanga empató, jugó bien, luchó, fue inteligente frente a Fortaleza en Brasil y al final un 0-0 que lo deja vivo para la última fecha de esta fase de grupos. De momento es tercero el equipo Leopardo y una victoria en su último compromiso frente al Colo-Colo en Chile lo pondría en zona de clasificación a la fase de octavos de final. Lo cierto es que el equipo de Leonel Álvarez dio la batalla y repetimos con el 0-0, pues el cuadro queda armado de esta manera. Primero Fortaleza, el equipo de Brasil con 8 puntos. Segundo Racing, el de Argentina con 7, que hoy enfrentará a Colo-Colo. Tercero Bucaramanga con 6 y cuarto el equipo chileno con tan solo 2 unidades. Hoy Racing Colo-Colo. Y dentro de 15 días, la definición de un Bucaramanga que de conseguir victoria en Chile podría seguir avanzando en la Copa. A propósito de Libertadores, Atlético Nacional hoy recibirá en Medellín, en el Atanasio, al Bahía de Brasil. Será el quinto partido. ¿Qué significa una victoria del verde? Liderato del Grupo F. Así que la intención del equipo dirigido por Gandolfi es depender de sí mismo en la ruta a los octavos de final. Todo pinta que David Ospina no estará, tiene un intenso cuadro gripal. Cardona, Inestrosa y Viveros serán el eje en la construcción de juego y de ataque del conjunto antioqueño, que viene de ganarle 3-1 al Internacional de Brasil, y eso indudablemente le ha dado una luz verde. Retomó el camino el conjunto antioqueño, que de momento es segundo en su zona. El líder en este grupo es el rival del verde, Bahía con 7 puntos. Nacional es segundo con 6, una victoria, reiteramos, lo pondrá al tope de la tabla. Tercero el Internacional de Porto Alegre con 5 y cuarto el Nacional, pero uruguayo, con 4 puntos. Y en la otra copa, en la Sudamericana, hoy América en el Pascual Guerrero también tendrá acción, enfrentará al Huracán de Argentina. Este duelo ya se dio en Buenos Aires, allí fue empate 0-0. Hoy será la quinta fecha de este grupo C y hay que mirar los números de la América con respeto. Empató en Argentina, lo propio hizo en Brasil, 1-1 frente al Corinthians y está invicto en casa. Hoy Huracán expone su liderato, tiene 10 puntos, a América le escolta con 6, un triunfo deja al América en ruta de clasificación. Es lo que necesita el equipo dirigido por el Polilla da Silva. Tercero es Corinthians con 5 y cuarto el Racing de Uruguay sin unidades. El juego América-Huracán hoy estará a las 9 de la noche aquí en Blue Radio, a través de nuestro canal de YouTube y en todas nuestras plataformas, con el equipo deportivo de Blue. Y en la Liga, en Colombia, se puso al día, se cerró la fecha 18. Pereira ganó 1-0 frente al Deportivo Pasto. El gol de José Moya deja al conjunto matecaña con 25 puntos. Soñando matemáticamente es 11º en la tabla y aspira a meterse entre los 8. Necesitaría cifras perfectas en los últimos 2 juegos el grande matecaña para llegar a esta instancia. De momento, recordemos, Nacional es líder con 36.
35, América tiene 33, Millos 32 y Junior 31. 4 plazas listas para las semifinales. Tolima 30, Santa Fe 30, Medellín 29, Once Caldas 27. Cierran el grupo de los 8, mientras que noveno aparece Pasto con 26, décimo Alianza Valledupar con 26 y les decíamos 11º Pereira con 25 unidades. Y a esta hora está rodando la etapa 5 del Giro de Italia, terreno llano, 151 kilómetros la llegada en Matera. Mats Pedersen expone su liderato y Roglic le escolta a 7 segundos. Egan Bernal es el mejor de los nuestros a 57 segundos. A esta hora en Caracol HD2 y Ditu y a las 8:30 en la mañana en la señal principal del canal Caracol, con el Team Caracol. 7:34, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Reforma pensional, o mejor dicho, la ley pensional en la palestra hoy por el decreto que reglamenta su puesta en marcha a partir del próximo 1 de julio y que aplica para mujeres con menos de 750 semanas cotizadas y para hombres con menos de 900 semanas cotizadas. Grupos poblacionales que caen dentro de esta nueva ley y que leen hoy con detalle el decreto único reglamentario 514 del 9 de mayo. Más de 100 páginas llenas de detalles sobre cómo va a operar el nuevo régimen de protección social para la vejez, cambiando la manera de cotizar para millones de trabajadores colombianos, o al menos para aquellos que laboran en la legalidad y que finalmente son menos de la mitad de la población que trabaja en el país y quienes a partir de julio deberán cotizar obligatoriamente los primeros 2.3 salarios mínimos en Colpensiones y más allá de su umbral, y hasta los 25 salarios mínimos en un fondo privado de pensiones, siempre y cuando, claro está, cumplan con ciertos requisitos, como una edad mínima de 62 años para los hombres y de 57 para las mujeres y un total de 1.300 semanas cotizadas. Las decisiones de la Corte Constitucional se tienen que cumplir al pie de la letra y no a medias. La Corte le dio una nueva orden al Ministerio de Salud. Primero suspendió por 30 días la mesa de trabajo que se instaló para recalcular el valor de la UPC, el valor que se paga por cada afiliado al sistema de salud. Pero como la orden llegó cuando ya se había terminado con estas mesas, entonces la Corte también ordena reiniciar la discusión hasta cumplir con los parámetros que exigen 7:36 minutos. Hay una manifestación de campesinos en este momento en el centro de Bogotá, por la avenida Caracas, en la calle 10ª, en el sentido sur-norte, una protesta que realizan campesinos que estuvieron intentando llegar hasta la Plaza de Bolívar. Y por supuesto quiere decir problemas serios de movilidad allí en el centro de Bogotá. Cristian Correa. Néstor, buenos días. La movilización avanza en este momento ya sobre la calle 19, entre la carrera 10ª y la carrera 7ª. Como usted lo decía, buscando llegar hacia la Plaza de Bolívar. Son las comunidades campesinas que han llegado a los departamentos de Guaviare, del Cauca y del Huila, que están en la Plaza de Bolívar desde el pasado lunes, que recordemos han estado acampando bajo el sol y bajo la lluvia en este punto del centro de la capital del país. Son cerca de 300 personas las que están en ese punto en la Plaza de Bolívar, esperando una respuesta por parte del gobierno nacional, o más bien buscando establecer una mesa de diálogo con el gobierno nacional para presentar un pliego de peticiones que tienen en temas de seguridad, salud y educación principalmente. Lo que manifiestan hasta el momento los líderes de esta movilización es que no han tenido un espacio más bien de atención por parte del gobierno nacional y que continúan ya por tercer día consecutivo esperando que los delegados con poder de decisión del gobierno nacional se sienten con ellos a escuchar las peticiones que traen desde sus regiones. Hay que decir que hace algunos minutos retomó la operación de las estaciones de Transmilenio de la avenida Jiménez y de la calle 22 sobre la troncal de la Caracas, que se habían visto afectadas al principio de la mañana, pero que con el avance de la movilización ya han logrado recuperar la normalidad. ¿Cuántos campesinos tienen algún cálculo allí, Cristian? Aproximadamente 300 según los reportes que tiene desde la Secretaría de Gobierno, que es la que ha dispuesto los agentes de diálogo para acompañar esta movilización y este campamento. Gracias, Cristian. En el centro de Bogotá, 7:38 minutos. Está confirmando la Casa de Nariño, Felipe. El presidente Petro va este domingo a la misa de entronización del Papa León XIV.
Esta es la misa, la ceremonia. Sí, formal, la ¿no? toma de posesión fundamentalmente, ¿verdad? Entronización es una palabra un poquito medieval para decir. ¿Se acuerda que antes era de coronación? Antes era la triara que se ponía en ese momento, ¿no? Ahora es fundamentalmente asume, y ahí yo espero la homilía, que es donde seguramente marcará cómo va a ser Va a tirar línea. La Casa de Nariño, Camila, confirma que va el presidente Petro. Sí, señor. El domingo, quiere decir. Él sigue en la visita oficial a China. A Roma. Exactamente. Y luego estará en Roma para esa misa del domingo del Papa León XIV. Seguirá con la misma comitiva, lo acompañará la canciller Laura Sarabia y siguen los acercamientos del gobierno colombiano porque lo que quiere el presidente Petro, Néstor, es reunirse con el Papa León XIV. De momento, eso no está confirmado, no está en la agenda del presidente Petro, pese a los intentos de la Cancillería y el gobierno colombiano. Lo que sí confirma la Casa de Nariño es que el viaje será a China hasta el viernes y luego planea estar en Roma el domingo para la misa del Papa León XIV. 7 de la mañana, 40 minutos. Hablando del Papa, esta mañana el Papa se propone como mediador para la invasión, para la guerra de Ucrania, que es una noticia muy importante. Dice el Papa que debe allí prevalecer la ¿Me deja paz. hablar un poquito? Se alarga la delegación de Guillermo Alfonso Jaramillo como ministro en funciones presidenciales. Porque el presidente debía regresar el fin de Claro, semana. el decreto inicial dice que del 10 al 17 quedará encargado, bueno, primero estaba Armando Benedetti y luego Guillermo Alfonso Jaramillo. Ya aquí vamos en 18, que es el domingo, seguramente 19 o 20 de mayo. Regresará el lunes, por seguramente, el así presidente es, Gustavo así Petro. es. 7:40 desde Europa a esta hora. Enrique Rodríguez. En efecto, será este fin de semana esa misa de coronación. Allí va a estar también el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, quien ha dicho que probablemente se entrevistará con el Papa León XIV. Pero sobre esa entrevista no hay confirmación todavía sobre la asistencia de Volodymyr Zelensky. Sí estará allí. También ha confirmado su presencia, por ejemplo, aquí en España, los reyes Felipe VI y Leticia. Pero hablando sobre el Papa León XIV y sobre Ucrania, esta mañana ha vuelto a referirse a los conflictos armados y ha vuelto a referirse particularmente al de Ucrania y al de la Franja de Gaza. È vero, dalla Terra Santa all'Ucraina, dal Libano alla Siria, dal Medio Oriente al Tigray e al Caucaso. Quanta violenza! E su tutto questo orrore, sui massacri di tante giovani vite. Cuánta violencia, ha dicho. Se refería también a la región del Tigray, que es una zona azotada por las guerras en Etiopía. Pero, digamos, el aspecto que más ha llamado la atención y en el que seguramente hay una diferencia sustancial sobre su antecesor en el cargo es la disponibilidad que ha mostrado y la ha verbalizado de manera directa sobre que la Santa Sede y él mismo están dispuestos para mediar de la manera que sea y de la manera que la diplomacia vaticana sabe, para mediar en esos conflictos. Perché questa pace si diffonda, io impiegherò ogni sforzo. La Santa Sede è a disposizione perché i nemici si incontrino e si guardino negli occhi, perché ai popoli sia restituita una speranza e sia ridata la dignità che meritano, la dignità della pace. La Santa Sede dice está dispuesta para que se restaure la dignidad de la paz. Por último, Néstor, el periódico La República, periódico italiano, especula en las últimas horas sobre cuáles serían los destinos de los primeros viajes del nuevo Papa. Y especula, digo, La República, el diario italiano, que serían Turquía, Ucrania y también Perú, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Una mamá sabe escuchar. Siempre está de nuestro lado. Celebra nuestros triunfos. Mamá siempre será el mejor equipo. Feliz día, mamá. Blue, más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente. Minutos, hoy es día, son 3 días de duelo en realidad en Uruguay por cuenta de la muerte del presidente Mujica. 3 días de duelo, el velorio está comenzando hoy en el Palacio Legislativo. La muerte del presidente Mujica es lamentada prácticamente por todos los presidentes de América Latina. Era un guía, era un mentor, era un representante ilustre de la izquierda, de lo que llaman hoy progresismo en América Latina. Don José Mujica, don Pepe Mujica,
que militó en los Tupamaros, el movimiento guerrillero de los años 70 en Uruguay, y que después se convirtió en el presidente, tal vez el más influyente de la izquierda en nuestro continente. Desde Montevideo a esta hora, Marcelo Payes. Néstor, buenos días. José Alberto Mujica Cordano, más conocido como el Pepe Mujica, nace en Montevideo un 20 de mayo de 1934. Su papá muere cuando él tenía 7 años y es por eso que para ayudar a su mamá en su casa comienza a vender flores en el barrio. Soy José Mujica, campesino, para ganarme la vida, en la primera etapa de mi vida, y después me dediqué a luchar por cambiar y mejorar la vida de mi sociedad. Partido Nacional, donde fue presidente de la Juventud, pero eso duró muy poco tiempo. Luego formó la Unión Popular junto al Partido Socialista y el grupo Nuevas Bases. Luego forma parte activa y funda el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, donde lleva adelante varias acciones clandestinas. Más que una guerrilla, somos un movimiento en su origen de políticos con armas. En 1972 cae preso y durante 15 años estuvo en diferentes unidades militares y pasó a formar parte del grupo denominado Los Rehenes. Nos sacaron y nos distribuyeron en unidades militares por año, aislados, casi sin trato humano, en condiciones realmente difíciles. En 1985 salió en libertad, luego del retorno a la democracia, mediante una amnistía a detenidos comunes y políticos. Tras algunos años de la apertura democrática, crea, junto a otros referentes del MLN, el Movimiento de Participación Popular, llamado MPP, dentro del partido político Frente Amplio. ¿Usted se da cuenta de la generosidad que tiene el pueblo? Capaz que el pueblo me juzga y me condena por una cantidad de cosas del pasado y me apoya por el hoy. Es electo diputado en las elecciones de 1994 y senador en el año 1999. Dentro del primer gobierno de Tabaré Vázquez fue designado ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. En 2005 se casa con su compañera de toda la vida, Lucía Topolansky. Este es mi premio. Pero yo quería agradecerle... Tengo que agradecerle la vida haberla encontrado. Pero esto no es cumplimiento. Yo estoy vivo por esta doña. Si no, ya me había pelado. Ahora, si había algo que lo caracterizaba a don Pepe Mujica, era su mensaje de humanismo, de ir liviano por la vida, y eso atraía mucho a los jóvenes en el mundo. Gastar nuestra juventud en la construcción de esperanza y de sueño. Vivir afirmativamente, no negativamente. No hay que vivir para odiar y para sembrar odio. Hay que vivir para tratar de construir esperanza. Pocos políticos en el mundo de la talla, como lo fue don Pepe Mujica, tenían esa forma de comunicar cosas que a veces no nos damos cuenta cuando pensamos que ir por la vida es ir consumiendo. Bueno, él lo ponía en palabras, él lo ponía en gestos y estas cosas decía. Empecemos por el principio. Cuando tú compras algo, no te equivoques. El instrumento es la plata con la que tú estás comprando, pero en realidad estás comprando con el tiempo de tu vida que tuviste que gastar para tener esa plata. O quiere decir que cuando tú gastas, en el fondo lo que estás gastando es tiempo de vida. Pero con esta diferencia, la única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta. Y es miserable gastar la vida para perder libertad. Cuando decimos que la República Oriental del Uruguay quedó como partida, hay caras tristes, caras largas, hay pesadumbre, pero también hay de los otros, de los que tal vez se alegren un poco con la partida de don Pepe Mujica. Es la realidad de un país. Me voy a despedir con lo que le dijo a sus compañeros, al electorado, diciéndoles que le quedaba poco resto, como lo decía él. Es la primera vez en los últimos 40 años que no participo en una campaña electoral
echando el resto. Y lo hago porque estoy peleando con la muerte. Porque estoy al final del partido. Desde Montevideo, desde la República Oriental del Uruguay, Marcelo Payés para Blue Radio. Marcelo, gracias. Bueno, tanto se estaba despidiendo el Pepe Mujica que el presidente Petro de Colombia le hizo viaje a Montevideo a despedirse de él y efectivamente se despidió. Mauricio Rabuffetti es un escritor, un periodista, un columnista político en Montevideo que escribió un libro sobre José Mujica que se llama La Revolución Tranquila, que fue publicado hace unos años, haciendo un perfil, una radiografía del Pepe Mujica. Mauricio, un gusto saludarlo. Bienvenido a Blue Radio en Colombia. ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo te va? Es un gusto para mí. Muchas gracias por la invitación. Pues usted fue una de las personas cercanas, muy cercana al presidente Mujica. ¿Cuándo lo vio usted por última vez? Bueno, yo tuve la suerte de tratarlo profesionalmente como periodista durante muchas veces, digamos, produciendo entrevistas para medios internacionales y en el caso de mi libro, trabajando como ensayista, ¿no? El detalle de mi libro es que no es una charla con Mujica, sino un ensayo que presenta una opinión, una visión de un investigador sobre este personaje. Pero me hicieron el honor, él y su esposa, a mí y a mi equipo, de recibirnos hace unos 20 días en su chacra, en un momento muy especial, de mucha sensibilidad, para una conversación que tuvo muy poco de coyuntura, mucho de vivencial, mucho de hablar sobre la vida, sobre el valor de la tierra, sobre aquellas cosas que para Mujica eran caras y que yo como periodista no había tenido la ocasión, tal vez porque la coyuntura siempre está primero, porque lo que pasa siempre se nos antepone a los periodistas. Nunca había tenido la oportunidad de hablar tal vez con tanta profundidad. Así que lo que te pueda contar tiene 20 días, ¿no? Porque lo vi hace realmente poquito. Fueron muy generosos de recibirnos a todos en un momento como ese. Y en ese encuentro, en el de hace 20 días, Mauricio, ese estado de salud ya estaba tan deteriorado. ¿Ya sabía que estaba en las últimas horas o no? Sí, por supuesto que sí, sabía que era una cuestión de tiempo, nos lo dijo, era una persona de una lucidez impresionante y por lo tanto estaba completamente al tanto de las posibilidades, de la situación, de las alternativas que se avecinaban. No obstante eso, estuvimos 2 horas y media charlando y por eso yo te decía, fue un acto de generosidad, porque en una situación así... ahora, también tengo que decírtelo que en mi experiencia periodística me ha pasado de hablar en situaciones así con personas que están en los últimos momentos de sus vidas y que por lo tanto tienen una perspectiva, yo diría, bastante sabia de lo que fue su existencia y bastante congraciados con la idea de la muerte y ven las cosas de una forma en la... Y así me lo tomé yo personalmente, porque fue una conversación en donde se habló de lo que pasó, se habló de la perspectiva de un mundo muy agitado, muy incierto, y bueno, una experiencia más que interesante, repito, un acto de generosidad enorme de Mujica y de su esposa. Mauricio, su libro, yo no he tenido la oportunidad de leerlo, le soy sincero, pero tengo entendido, es una radiografía con los defectos y virtudes de Mujica. Quisiera preguntarle qué tenía el Pepe Mujica para conectar como conectó con América Latina, no solo con Uruguay, en donde lo eligieron presidente, sino era un tipo muy, muy raro, me parece a mí, en el sentido de que era profundamente carismático, que enseñaba con el ejemplo y con una gran capacidad de conectar con los muchachos. Este Pepe Mujica era ídolo entre los muchachos. ¿Usted tiene alguna explicación? Bueno, de alguna manera lo pusiste en tu respuesta. Él tenía una forma de vivir muy austera, muy sencilla, como la que tienen muchísimos latinoamericanos, ¿no? Con el detalle de que era un presidente. Y tú lo sabes por experiencia, cuando entrevistamos presidentes, cuando entrevistamos jefes de Estado, lo que nosotros vemos en general es muchísima seguridad y muchísimo lujo alrededor, ¿no? En Uruguay la seguridad no es necesaria. Un presidente puede caminar por la calle, un expresidente puede caminar por la calle, hacer su vida y nadie lo va a molestar. Pero el lujo puede ser una posibilidad a la que él renunció porque era una persona austera, sencilla, estoico, se decía él, ¿no? Y allí hay una cuestión que tú la ponías con otras palabras que yo la califico como legitimidad o legitimación del discurso. ¿Por qué? Porque un político que puede sostener
con su ejemplo, con su forma de vida, aquello que él pregona, es una originalidad. Y yo creo que ahí está la clave de la conexión que él tuvo con muchísimas personas de América Latina. Y se agrega algo más. Mujica surge a la fama, digamos, en las últimas 2 décadas, en un contexto de profunda crisis de liderazgo en el mundo. Si nosotros vemos los líderes que nos rodean, me refiero a los líderes políticos y en algunos casos a los líderes empresariales también, y no lo digo por todos, lo digo por algunos, pero tenemos líderes que se definen en oposición a quienes consideran enemigos. El que está en la vereda de enfrente no es apenas un rival, es un enemigo, y la definición de su postura se hace a contrapelo, a contracara de quien está enfrente. Eso es un liderazgo negativo, o yo lo califico por lo menos como un liderazgo negativo. Mujica no tenía eso. Mujica tenía un liderazgo esencialmente positivo, que no quiere decir que no recibiera críticas, que no quiere decir que todo el mundo estuviera de acuerdo con él, que no quiere decir que los uruguayos no le exigieran como presidente y como político, y que hay uruguayos que hasta el día de hoy no le perdonan algunas de sus actitudes. Quiere decir que era una persona que miraba hacia adelante y que ejercía un liderazgo positivo que contrastaba muchísimo, me cuestan todavía los tiempos verbales, le pido disculpas, sigo hablando en presente, contrastaba muchísimo con lo que en general estamos viendo hoy en día. Y me parece que esas dos componentes, la legitimación del discurso con el ejemplo y el hecho de presentarse como un líder positivo, le da un cariz a esa construcción que termina siendo en definitiva el liderazgo de Mujica, que se hace muy cercano para los latinoamericanos. Mauricio, quiero devolverme en la historia de vida de José Mujica. ¿Por qué termina tomando las armas? ¿Por qué ingresa al movimiento Tupamaro? ¿Cuál era el contexto político, histórico que vivía Uruguay en esos momentos? ¿Y qué tanto lo marcó su pertenencia a un grupo guerrillero? Bueno, lo definió porque en definitiva terminó en la cárcel, y él siempre dice que en la cárcel fue donde realmente, en la soledad de la cárcel, donde casi se vuelve loco, él logra llegar a algunas conclusiones que lo acompañaron el resto de la vida. Así que fue un momento definitorio. De todas maneras, el Mujica al que más conocen nuestras generaciones es el Mujica que se integró a la vida democrática institucional en un país en donde costó mucho recuperarla y en donde todos los presidentes desde el año 85 a esta parte han contribuido cada uno a su modo a mantener la estabilidad y a mantener el republicanismo. Mujica no fue la excepción. De hecho, en Uruguay tenemos algo que yo creo que es un privilegio en América Latina, y es que logramos ver muchas veces en los últimos años a los expresidentes y al presidente de turno juntos en actos para conmemorar la recuperación de la democracia o la asunción de otro presidente. Y eso tiene que ver con un carisma, ahí sí lo voy a poner entre comillas porque pues no aplica la definición, con una idiosincrasia, diría yo, particular de la que Mujica formó parte, ¿no? Mujica también es producto de la sociedad que lo vio nacer. Por supuesto que su periodo como guerrillero tuvo y tiene evidencia empírica. Lo que pasa es que hubo una evolución durante todo ese tiempo, y el Mujica que ustedes vieron era un Mujica republicano integrado a la vida democrática. Sí, señor Rabuffetti, ¿qué impacto tuvo ese paso por la cárcel de Pepe Mujica en esa transición de un hombre que perteneció a la guerrilla a ser el actor político que fue en su país y para América, entre otras cosas? ¿Cómo fue esa transición? La transición que hizo fue la de formar un grupo político posteriormente a la dictadura, que hoy es el grupo político más importante de Uruguay, el Movimiento de Participación Popular, del cual forma parte incluso el presidente de la República. Creo que con eso respondo a tu pregunta. Sí, se da el tránsito sin duda, y él jamás volvió a pensar en la posibilidad de relativizar la lucha armada, pero el contexto era muy importante porque los Tupamaros, Mauricio, surgen, movimiento al que perteneció Pepe Mujica, surgen como respuesta a una dictadura militar que durante años estuvo gobernando Uruguay. Ese es el contexto histórico de lo que significa la pertenencia de Pepe Mujica a los Tupamaros. Mauricio Rabuffetti desde Uruguay. Estaba hablando de su paso por Tupamaros, Felipe, que es tal vez la única coincidencia que yo encuentro con el presidente Petro.
el presidente Petro, ha estado muy elogioso, siempre lo ha sido, de Pepe Mujica. No eran, salvo el paso por la guerrilla, tal vez no tenían muchas coincidencias, ¿no? Bueno, hay la diferencia, hay varias diferencias, Néstor, fundamentales entre Mujica y el presidente Petro. La primera, pues que Felipe, Mujica perdóneme, lo interrumpo un segundo, que está Mauricio Raufetti. Mauricio, ¿me oye? Sí, por supuesto, se cortó la comunicación. Sí, le quería hacer esta última pregunta. Usted que lo conoció bien y que está dedicado a analizar y a estudiar temas políticos, ¿qué coincidencias se encuentra entre el presidente Petro de Colombia, que elogia y que reconoce el liderazgo de Pepe Mujica, y el presidente Mujica? No sé si usted los vea como figuras políticas parecidas. Absolutamente no. Absolutamente no. Por lo menos en una primera apreciación. Por supuesto que tienen coincidencias ideológicas y probablemente sueños compartidos, pero en cuanto a la forma de asumir el ejercicio del poder, son extremadamente diferentes, ¿no? Uno nunca se imaginaría, por ejemplo, a Mujica comunicándose permanentemente por redes sociales, cosa que el presidente Petro ha asumido como método. Tienen carismas diferentes. Y bueno, hay diferencias en el ejercicio del poder también. Mujica, por ejemplo, intervenía poco en la actualidad de otros países, y yo veo que el presidente Petro tiene una tendencia a opinar sobre cuestiones que pasan en el exterior, fuera de Colombia. Son formas diferentes, ¿no? Ni mejores ni peores. No me corresponde a mí hacer un juicio de valor sobre la gestión de un presidente de un país que además no es el mío, pero son personajes, figuras políticas, cada uno con su tipo de liderazgo, cada uno con su carisma. Son figuras políticas completamente diferentes. El discurso de Mujica en Uruguay, y usted que es uruguayo, ¿era un discurso de unidad o no? Bueno, hay una gran diferencia entre la forma en la que ustedes, cualquiera que lo ve desde afuera lo ve, y los uruguayos lo vemos. ¿Por qué? Porque los uruguayos como ciudadanos le hacemos exigencias a nuestros presidentes, y esas exigencias